Bueno, esta práctica que vamos a hacer en Excel es para hacer una tabla de distribución de frecuencias, muy usada en estadística, obviamente cuando hablamos de agrupar datos. Entonces, la idea es que utilizando comandos de Excel podamos hacer justamente esta tabla de distribución de frecuencias. Para ello, vamos a llenar primero o completar estos datos. Dice aquí número de datos. Para ello vamos a usar el comando contar. Contar qué rango de datos, desde A2 hasta J6. Justamente aquí hay 50 datos. Para encontrar el valor mínimo de los datos, voy a usar el comando min. ¿Qué significa mínimo? Justamente vuelvo a elegir todos los datos. El mínimo valor de todos los datos dados es de 40. Para el valor máximo vamos a usar el comando max y vamos a elegir el rango de datos. El mayor de todos los datos es 69. ¿Cómo encontramos el rango de los datos? Rango simplemente es el valor máximo restado del valor mínimo, o sea, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Ahora, para elegir el número de clases podemos usar varios criterios, pero para esta práctica en especial voy a usar el comando sí, pero sí, comando sí anidado. Por ejemplo, yo digo sí. Ahora recordemos el criterio de Ryan. Para empezar, ¿qué decir criterio de Ryan? Vamos a hacer una pequeña tablita y la vamos a completar con los siguientes valores. Aquí vamos a llamar K al número de clases que vamos a usar. Justamente luego yo voy a calcular cuánto es 2 a la K. Y luego para mí n va a ser el número de datos. Como ustedes saben, el número de datos es de 50. Son 50 datos los que yo voy a agrupar. Entonces, yo voy a comenzar con un valor de K desde 1 y voy a seguir avanzando. 2, 3, 4, 5, 6 y probemos 7. Listo. Entonces, ¿qué dice aquí? 2 elevado al valor de K. En Excel se usa el comando potencia. ¿Potencia de quién? ¿A qué número yo voy a elevar al exponente K? Al número 2. Voy a elevarlo primero al primer valor que le he dado de K. Me sale 2, porque 2 a la 1 es 2. Ahora, como la fórmula va a ser la misma para todos estos valores, yo simplemente con arrastrar la fórmula voy a coger el valor de K correspondiente. Les recuerdo que eran 50 datos. Ahora, ¿en qué momento 2 a la K es mayor que el número de datos? Vamos a buscar el primer valor que cumple esta condición. Si se dan cuenta, eso ocurre con 64, ya que el anterior 32 no es mayor que 50. Entonces he encontrado el primero. O sea que yo necesito 6 clases para agrupar mis datos. Esto usando el criterio de Ryan, así se llama el criterio, donde justamente comparamos 2 a la K con el valor de los datos. Ahora, si yo quisiera hacer esta elección del número 6, que es el número de clases, usando una función, yo podría para esta práctica usar el comando sí anidado. Por ejemplo, sí potencia ¿de qué valor? De 2 primero elevado a la 1 es mayor que el número de datos, lo cojo directamente de la celda F8,
para que sea algo dinámico, porque si le pongo 50 siempre será comparado con 50 y no necesariamente siempre va a tener el mismo número de datos. Si esto resulta afirmativo, si 2 a la 1 resulta mayor que el número de datos, entonces el 1 sería mi número de clases, es decir, escribiría el 1. Si esto no ocurre así, si esto no ocurriera así, yo me haría otra vez la pregunta: si potencia, en este sigue siendo 2, ahora elevado a la 2, es mayor que el número de datos, entonces yo escojo el número 2. Pero si esto no ocurre así, yo volvería a preguntar si potencia de 2 elevado al cubo es mayor que el número de datos. Si esto es así, pues cogería el número 3. De no cumplirse, hacemos algo repetitivo: si potencia de 2 elevado a la 4 es mayor que el número de datos, pues cojo el 4. Si esto no es así, si potencia de 2 elevado a la 5 es mayor que el número de datos, pues yo tomo el 5. Si potencia de 2 elevado a la 6 es mayor que el número de datos, entonces yo tomo el 6. Entonces, ¿qué pasa en la condición de que sea falso? Yo podría seguir probando con 7, con 8, con 9, etc. Pero normalmente en los ejercicios que vamos a hacer, estamos hablando de no más allá de 7 u 8 clases. Entonces aquí, en vez de poner si potencia de 2 elevado a la 7 es mayor que el número de datos, simplemente, si llegamos hasta 6 y no se ha cumplido, pues yo diría, póngale 7 y comenzaría a cerrar mis paréntesis. Acabo de cerrar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 paréntesis. Justamente me ha quedado lo que yo esperaba, el 6. Luego de hacer la prueba condicional. Ahora, para el tamaño que va a tener cada clase, yo simplemente el rango lo dividiría para el número de clases. Me salió 5, pero no es una división exacta. Aquí falta mostrar decimales. Vamos a mostrar los decimales. Son dos decimales. Este sería el valor que me ha resultado de la división. Algunos autores este valor lo dejan justamente con decimales. En este caso yo prefiero, y es algo práctico, redondearlo. ¿Cómo se redondea esto? Hacerlo con la reducción de decimales, simplemente lo redondea de forma visual, pero para los cálculos posteriores se seguiría haciendo las operaciones con 483. Para que de verdad esté redondeado, yo voy a usar el comando redondear esta división a 0 decimales. Ahí me quedaría el 5 exacto. Ahora sí, ya sé que es 5 exacto. Por fines de presentación yo voy a reducir los decimales, pero yo ya sé que es 5. Habíamos dicho que voy a trabajar con 6 clases. ¿Cuál es el límite inferior de mi primera clase? Por teoría, yo voy a elegir el mínimo valor de los datos, que sería en este caso 40. ¿Cómo elijo el límite superior de la primera clase? Simplemente a este límite inferior le sumo el tamaño que acabo de encontrar. Ese sería el límite superior. Yo todavía no puedo arrastrar la fórmula porque todavía no le he indicado a Excel cuál es el patrón que debe seguir para hacer los cálculos. Para ello le voy a indicar que la siguiente clase se forma con el límite superior de la clase anterior. Ahora sí, a este
límite inferior de la segunda clase, le voy a sumar el tamaño. La pregunta sería si ya estoy listo para arrastrar la fórmula y que se cumpla en las celdas que restan. Si yo lo hago, aquí ha ocurrido un error. Vamos a ver por qué. Yo aquí le estoy diciendo que sume lo de la celda C18 más el tamaño que se encuentra en la celda F13. Aquí está el F13. Cuando yo arrastro la fórmula, Excel entiende que el valor que debe sumarse a este 50 es el siguiente de F13 en la dirección hacia abajo. Y justamente aquí en F14, que es lo que aparece en la fórmula, justamente no hay nada. Para decirle a Excel que sume siempre el mismo valor de F13, nosotros vamos a fijar esta celda al momento de la suma. Para ello, la letra F la encerramos entre los símbolos de ampersand, el muy conocido I. El I de Johnson & Johnson se llama ampersand. En ese momento, listo, aquí. En este momento, a este valor anterior, yo le voy a sumar F13 y la F la voy a poner entre símbolos de ampersand. Ahí está. Justamente estoy diciendo que el valor de F13 queda fijo. Ahora sí estoy en capacidad de arrastrar la fórmula. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, a la celda siguiente se le suma F13. Continúo, sigue siendo F13. Se mantiene fijo. En este momento ya he puesto los límites inferior y superior de cada clase. Ahora, toca sacar la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Por decirlo así, es el representante de todos los datos que yo voy agrupando por clase. Porque en el momento que yo pongo los datos en su clase correspondiente, yo ya no sabré su valor, porque ya los agrupé por clases. Entonces necesitamos un representante para estos datos. La marca de clase es el promedio de los límites establecidos. Yo pongo promedio de estos dos valores. Y ahí está mi primera marca de clase, 42,5. Puedo arrastrar la fórmula porque en el momento que lo haga, el promedio será con los dos valores adyacentes. Asimismo, en la tercera clase será el promedio con los dos valores adyacentes. Puedo arrastrar la fórmula. Listo, ahí están las marcas de clase. Ahora toca la frecuencia. Es contar los datos que irían en cada clase. Para ello vamos a usar el comando contar. Contar.si. Escojo el rango de datos. Si alguno de estos datos es menor que ¿quién? Es menor que este valor. Pero yo no puedo ponerlo de esta manera. Sería un error hacerlo así, porque lo que yo pongo aquí es que compare con 6 y 7. Pero no lo está tomando como contenido de la celda, sino como una expresión 6 y 7. Y en una operación matemática no se puede hacer la comparación. Ahora también podría ponerle menor que 45 de manera fija. De esa manera me saldrían 6 datos. Pero ¿qué pasaría si yo en vez de 45 yo pongo aquí 48? Resulta que la fórmula sigue comparando con 45 porque lo he puesto de manera fija. Solución para eso. ¿Qué hacemos? En vez de poner 45 de forma fija, yo pongo menor y le voy a indicar dónde está contenido el valor que quiero que sea parte de la comparación. Para ello tengo que hacerlo por referencia. Estoy en la columna E. Estoy en la columna E 17. ¿Dónde está el valor que yo quiero comparar? El valor que yo quiero comparar está, es el 45 efectivamente, pero está en la columna C17. Entonces aquí yo voy a poner el símbolo de ampersand y le voy a indicar dónde está el valor que quiero que sea parte de la comparación. Y lo voy a marcar 6 y 7. En este momento estoy tomando todos los valores
y todos los que sean menores que lo encontrado en las 6 y 7 se los va a contar. Veamos. Justamente 6 valores. Aquí no importa si yo cambio, porque automáticamente cambió mi conteo, porque lo estoy haciendo de forma dinámica. Ahora, ¿qué pasa si arrastramos la fórmula? Veamos qué ocurre. Resulta que está tomando mis datos desde A3 hasta J7, pero aquí en esta fila ya no hay nada. Entonces vuelvo a la fórmula anterior y tengo que especificarle a Excel que este rango de datos es inamovible. Para ello, como lo hicimos hace un momento, voy a encerrar las letras de este rango entre símbolos de dólar. Hago lo mismo con la A y hago lo mismo con la J. En este momento, cuando yo arrastre la fórmula, se está manteniendo fija o fijo el rango de datos. Veo A2J6, A2J6, A2J6. Y cuando hago la comparación, justamente aquí, que sea menor a lo encontrado en C18, está muy bien, está eligiendo el valor a comparar. Pero hay un problema. Todos los que son menores a 50 son todos. También los que están en la clase anterior. O sea que estoy haciendo aquí una suma, por decirlo así, redundante. Yo solo quiero que me sume o que me cuente los que están entre 45 y 50, no los que están entre 40 y 50 como ha ocurrido aquí. Para ello, a este conteo de 15 yo le voy a restar lo que ya conté en la clase anterior. De esta manera solo me está contando los 9 que pertenecen a esta clase. En el siguiente tengo que restar todo lo que ya sumé antes, por eso pongo suma de lo que ya conté antes, y así sucesivamente, menos la suma de lo que yo ya conté antes. El siguiente, menos la suma de lo que yo ya conté anteriormente, hasta la clase anterior. Y por último, menos la suma de todo lo que ya conté antes. Listo. Si todo está bien, la suma de estos valores, obviamente que es el conteo que yo he hecho de los datos para cada clase, debe darme en total los 50 datos que están agrupados. Puedo hacer una suma directa con el símbolo de autosuma. Le doy un clic y ya me eligió los valores a sumar. Justamente son los 50 datos que yo he agrupado. Ahora, para continuar, viene la frecuencia acumulada. Quiere decir cuántos datos han sido contados hasta la clase en la que estoy. Como estoy en la primera clase, directamente son 6. Es decir, la frecuencia de la primera clase es lo que yo he contado. Hasta la segunda debe incluirse todo lo contado hasta el momento. Es decir, el valor de 9 perteneciente a esta clase más lo que yo conté en la clase anterior. En este momento ya puedo arrastrar la fórmula porque se va a seguir la siguiente secuencia. Va a elegir la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia actual. Cuando yo arrastré la fórmula, me está eligiendo la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia de esta clase, o sea 32 datos. Justamente cuando llega a la última clase tengo que haber contado ya los 50. Perfecto, vamos a cambiarle color para hacer la diferencia, ¿no? Ahí están los 50 datos. Ahora, para la frecuencia relativa, yo voy a tomar la frecuencia individual de cada clase y la voy a dividir para el total de datos. Lo puedo hacer de esta manera, solo que hay un problema. Cuando yo arrastre estos valores, otra vez hay un problema, porque al momento que yo dividí para E23, aquí está E23, y yo arrastro la fórmula, se convierte en E24, y en E24 pues no hay nada. Solución, ya la saben ustedes. Si estoy dividiendo para E23 y quiero que siempre divida para E23, esa E23 voy a encerrar la E entre símbolos de dólar para que se mantenga fijo ese valor al momento de la división. Ahí está la frecuencia relativa de cada clase, es decir,
cuánto representa cada clase con respecto al total de datos. La frecuencia porcentual simplemente es la frecuencia relativa multiplicado por 100%, ¿no? 12%, justamente hasta, bueno, comenzamos 12, 18, 34, 20, 8% y 8%. Sumado todo esto, me debe dar el 100% de los datos. Efectivamente, aquí tengo el 100% de los datos. Ahora, vamos a encontrar la frecuencia relativa acumulada. Es decir, ¿qué frecuencia relativa acumulada tengo hasta el momento? Hasta el momento solo tengo el 0.12. Para la siguiente debo incluir la actual y la que se registró anteriormente. De esta manera ya puedo arrastrar la fórmula porque le he dicho a Excel cómo es el patrón para la operación. Justamente si sumo todo, ¿a qué valor tengo que llegar? Justamente a 1, el de la unidad. He completado todos los datos, llegando hasta 1. Ahora esto aquí le podemos reducir los decimales. Este es para aumentar, este es para disminuir y que me quede el 1. Lo voy a marcar para ir haciendo diferencia. Y por último, voy a encontrar la frecuencia porcentual acumulada. Hasta aquí llevo el 12%. Acá tengo que sacar el valor acumulado, lo que tengo más lo que tenía anteriormente, es decir 12%. Ahí tenemos el 30% y en este momento ya puedo arrastrar la fórmula. Obviamente voy a llegar al 100% de los valores, es decir, el 100% ha sido tomado en cuenta. Ahora lo dejo con decimales porque normalmente esto no sale exacto, podría salirme decimales al momento de sacar el porcentaje. Ahí tengo el 100%. Y hemos completado la tabla de distribución de frecuencias usando en este caso el programa que distribuye Office, Microsoft Office, Excel. Puede ser 2007, 2010. Listo, muchas gracias.